Hola, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a hablar sobre qué software contable utilizar cuando van a trabajar de manera independiente o autónoma. Cuando ustedes se deciden a crear su propia empresa contable, ¿sí? O trabajar con una firma personal, ustedes como contadores, la duda que surge es, ¿compro un sistema contable? ¿Compro un software de contabilidad? ¿Invierto en la licencia? ¿Lo manejo a través de Excel? La respuesta muy personal es, evidentemente desde el punto de vista legal, derecho de autor, derechos de licencia, adquieran una licencia contable. No es que me voy a bajar un sistema y lo voy a comenzar a trabajar. Eso les trae problemas en el mediano y en el largo plazo. Prueben sistemas contables, hay pruebas gratuitas en internet de empresas que se dedican a la elaboración de software y pruébenlos y una vez que los han probado adquieran la licencia. ¿Por qué les digo esto? Al principio Excel, si manejan macros, les puede resultar pues bastante atractivo. Excel es un sistema al que estamos acostumbrados a utilizar desde muy jóvenes y pues en un primer momento, si yo voy a tener 1, 2, 3 clientes, podría servirme. Pero en el mediano y largo plazo, Excel se queda corto. Entonces, yo les recomiendo personalmente invertir, eso no es un gasto para ustedes como profesionales autónomos, sino que es una inversión, invertir en un software de contabilidad. Y muy personalmente opino que ese software no lo tengan totalmente en línea, sino que ustedes lo puedan manejar dentro de su empresa, dentro de sus computadoras, de su hardware. No todo en línea, porque si todo lo manejan en línea, la información termina siendo un poco de la empresa dueña del software. No sé si me siguen. Yo registro todo y todo va a la red hacia la parte de los dueños de el software que yo adquirí. Yo pago una licencia, pero la tengo todo en internet. En el momento que internet se cae, en el momento que la empresa del dueño del software me dice, voy a aumentar el feed mensual que me tienes que pagar para seguir llevando la contabilidad de tus clientes, y si no la pagas, pierdes la información, digamos que no hay mucha garantía de que la información les pertenezca únicamente a ustedes. Entonces, aunque existen leyes de protección de datos, muy personalmente opino que tengan ustedes el software instalado en las computadoras con las cuales van a trabajar sus clientes, no todo en la red. Eso es algo personal porque todo en la red genera en el mediano plazo problemas. Luego, ¿qué características tiene que tener el software? Ser multiusuario. Ustedes al principio empiezan trabajando solos, pero crecen, si son buenos en el trabajo que hacen, crecen y necesitan contratar personal. Y ese personal es un usuario para el sistema contable. Entonces, tiene que ser obligatoriamente desde el principio multiusuario. Tiene que ser multimoneda, porque ustedes trabajan bajo la moneda funcional local del país donde están. Pero pueden tener que trabajar en un determinado momento con otras monedas. Por ejemplo, aquí manejamos euro, pero también manejamos dólares. Para muchas empresas es algo común. O trabajan pesos, pero también dólares. O tienen que hacer conversiones de moneda extranjera. Entonces tiene que ser multimoneda. Y también, básico y fundamental, tiene que ser multiempresa. Porque ustedes arrancan con un cliente, pero ustedes lo que quieren es tener muchos clientes para que su propio negocio sea próspero. ¿Sí? Por otra parte, tiene que tener por niveles de seguridad, ¿sí? Igual que cuando trabajamos bajo ambiente Windows, que tenemos nivel usuario, nivel administrativo, y el nivel administrativo tiene los controles absolutos de todo,
puede observar cómo se trabaja a nivel usuario y el usuario tiene ciertos niveles o rangos de uso. No observa todo, sino que se les permite el uso de ciertas áreas del programa, ¿sí? Y a medida que la empresa es más grande, esto ya no les digo, por ejemplo, si ustedes manejan 3, 4 clientes, sino empresas que manejan programas como SAP. Aquí el nivel de seguridad administrativo usuario es súper delicado. Si un empleado trabaja en el módulo de cuentas por pagar, solo debería tener acceso a trabajar, revisar, ver y obtener reportes y respaldos de cuentas por pagar. No tiene por qué tener responsabilidades, vista, manejo de otras áreas o departamentos como recursos humanos, como fiscal, como cuentas por cobrar, nada que ver, ¿sí? Entonces, verifiquen antes de adquirirlo que tenga niveles de seguridad, usuario administrativo, que existan contraseñas para esos niveles, ¿sí? Ustedes tienen que pensar en resguardar la información, ¿sí? Otra cosa muy importante también es el respaldo de la información. No solamente dentro del sistema, sino que también puedan emitir reportes y esos reportes puedan llevarlos o archivarlos, por ejemplo, en discos duros externos, en servidores externos para proteger la información. ¿Cuánto tiempo proteger la información? Hoy en día, con la capacidad de almacenamiento que tienen nuestras computadoras, yo les recomendaría infinita. Es decir, no es que a los 4 años van a destruir la información porque no les ocupa espacio desde el punto de vista informático, y es mejor tener archivado, guardado y respaldado toda la información del cliente desde que ustedes son los contadores de esa entidad, ¿sí? Otro parámetro muy importante es que realice, por ejemplo, ajustes tipo donde existen países, ejemplo Venezuela, que hay inflación, hiperinflación, que pueda realizar esos ajustes. Ustedes parametricen, por ejemplo, índices de precios al consumidor, se determine un factor inflacionario y esto permite hacer los estados financieros ajustados por inflación. También que ustedes parametricen las tasas de cambio y puedan emitir estados financieros en otras monedas distintas a las monedas funcionales que manejan en el país donde están. Que tenga centros de costo, ¿sí? Que puedan automatizar asientos contables que son mecánicos mes a mes, por ejemplo la depreciación, por ejemplo la nómina, pero a la vez que sea flexible y ustedes puedan revisar esos asientos que son automáticos y que se repiten mes a mes, pero que ustedes puedan hacer las correcciones pertinentes. Que realicen los cierres anuales automáticos, ¿sí? Eso es muy importante. Que ustedes introduzcan determinados datos y que les calcule también, por ejemplo, las depreciaciones, ¿sí? Estos son aspectos básicos que tienen que tener todo software de contabilidad. Muy importante, que pueda manejarse bajo ambiente Windows, y no solamente bajo ambiente Windows, bajo Linux, porque hay personas que son expertas en Linux. Para las computadoras que son de tipo las Macs, debe poder trabajar con todos este tipo de ambientes. ¿Okay? Muy importante que los reportes, ¿sí? Que los asientos contables se puedan emitir o se puedan dirigir hacia Windows, ambiente Windows. Hablamos de que los reportes puedan ser leídos e impresos en Excel, en PDF, en Word, o sea, que la salida del reporte sea dirigido hacia los programas que ya tenemos instalados en nuestras computadoras. Otra cosa importante es que mínimo nos emita los libros diarios, los mayores de comprobación, que nos emita también todos los estados financieros, estado de ganancias y pérdidas, estado de resultados, balance general, y hay hoy en día también software de contabilidad que nos emiten flujos de efectivo y que si los parametrizamos bien nos emiten los estados de movimiento de patrimonio. Las notas evidentemente las preparamos nosotros manualmente porque eso requiere análisis cualitativo de la información contable.
¿sí? Es muy importante que el sistema contable que adquieran sea flexible en el plan de cuentas, que ustedes puedan cambiar el plan de cuentas que trae de forma predeterminada y lo adapten a los requerimientos del país donde se encuentran y lo adapten también a los requerimientos propios de la empresa para la cual ustedes están prestando el servicio, ¿sí? Y otra cosa, que el soporte técnico esté disponible siempre, porque recuerden que es una herramienta mecánica que en cualquier momento puede fallar, y si falla ustedes requieren un soporte técnico. Tengan claro el que existe, asegúrense de que existe el soporte técnico del software que van a adquirir y no se compliquen la vida adquiriendo un software muy complicado, sofisticado, que ustedes a la larga no manejen, o que ustedes inviertan una cantidad excesiva en un software muy complejo que realmente no les va a servir o no le van a sacar todo el provecho necesario en las operaciones del día a día, ¿sí? Al final ustedes tienen que saber parametrizar ese sistema, ese software. Entonces tienen que entrenarse un poco, adquirir un paquete que incluye no solamente la instalación del software y el asegurarse de que el software corre bien, de que marcha bien, haciendo pruebas preliminares antes de llevar la contabilidad formal, y ustedes vean cómo se parametriza. Por ejemplo, pidan que ustedes, si quieren o necesitan reportes especiales, cortes de inventario, cortes de activo fijo, preparación de planillas de impuestos, ¿sí? Verifiquen que cuando les están parametrizando el sistema, esos reportes estén incluidos y aprendan un poco también cómo es la parametrización, para no tener que estar llamando también soporte técnico todo el tiempo, porque evidentemente esos son unos honorarios que les van a cobrar. En un principio va a ser normal, pero posteriormente con la práctica ya ustedes van a saber lo que tienen que hacer. Si tienen un software de contabilidad y adquieren, por el tamaño de la empresa que van a manejar, software de recursos humanos, software de administración, verifiquen que las integraciones se hacen adecuadamente, que por ejemplo una factura que se carga desde el software administrativo está alimentando correctamente lo que es el asiento de diario por la factura de ventas que van a registrar, ¿sí? Que esa factura que se carga en administración, cuentas por cobrar, se integra correctamente y genera correctamente el asiento contable de ventas, el asiento contable de devolución en ventas, de descuento en ventas, ¿sí? A manera de ejemplo, ¿ok? Entonces, es una decisión importante que tienen que hacer, es una inversión importante que van a realizar al principio cuando van a comenzar a trabajar de manera autónoma, pero es algo necesario hoy en día, que ya las contabilidades no se llevan a mano, sino que se llevan ya de manera automatizada. Es una herramienta que les va a ayudar, que no debería ser un dolor de cabeza para ustedes como contables, sino todo lo contrario, una herramienta de ayuda. Cualquier duda o comentario, por favor, me lo dejan acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase. Chao.